A ver. De acuerdo. Bueno, déjenme. Ajá. Muy bien, buenas tardes a todos. Una vez más, este es nuestro cuarto día de conferencias, nuestro cuarto y último día del ciclo. Les damos la más cordial bienvenida, les agradecemos su puntualidad. Nos ha dado mucho gusto, hemos platicado en la semana, nos ha dado mucho gusto cómo se han ido desarrollando estas conferencias, los hemos visto participativos y eso pues para nosotros es un indicador de que las cosas van por buen camino y no es para menos porque los ponentes que hemos tenido han sido ponentes con muchísima experiencia y bueno, pues nos han compartido todo ese conocimiento o un poquito de ese gran conocimiento que tienen. Hemos visto algunas cuestiones de la conservación, algunas estrategias de monitoreo en aves, en felinos, y algunas estrategias también de manejo que van desde el punto de vista de un centro de manejo de especies recuperadas, especies rescatadas, digamos, y también el manejo de organismos marinos, de mamíferos acuáticos. También revisamos el grupo de los tlacuaches para poder nosotros darnos cuenta de cuántos procesos biológicos se implican en estos procesos de conservación. Y para el tema que nos toca el día de hoy, estos mismos procesos biológicos se implican en la pérdida de diversidad biológica si es que nosotros seguimos teniendo estas tasas de extinción tan fuertes. El día de hoy, y como última parte del ciclo, vamos a trabajar las causas de la extinción. Vamos a ver un recorrido primero a través de la historia de la vida, en qué ha pasado o qué sucedió con el proceso de las grandes extinciones, la biodiversidad y su pérdida. Y en la segunda charla nos vamos a centrar un poquito más en el presente, qué ocurre con la extinción en el presente, cómo es, con qué otros fenómenos se liga, cuál es la participación del ser humano y etcétera, etcétera. Les recordamos que nos pueden poner sus preguntas en el chat, pero para nosotros es mejor que nos levanten la mano de participación para verlos y escucharlos. Sin más, le damos la bienvenida a nuestro primer ponente. Él es el maestro en ciencias, ya está con su doctorado. Él es el maestro en ciencias, Margarito Mora, mejor conocido con mucho cariño por los que fuimos en algún momento sus estudiantes o quienes estuvimos ahí con él cuando éramos estudiantes y quienes ahora estamos cerca de él, el maestro Tito Mora. Él es profesor en la Universidad de Guadalajara, del Centro de Ciencias Biológicas y Agropecuarias, el CUCBA. Tiene mucha experiencia en cuestiones de un recorrido de la historia de la vida, en especies antiguas, en procesos del pasado que afectan en el presente, y bueno, ya nos platicará un poco más sobre esto. Con él comenzamos. Tito, bienvenido, a nombre del equipo de SEMAS Biólogo, muchas gracias por estar. Si gustas ir prendiendo presentando tu pantalla, y bueno, pues el público, la palabra y la pantalla son tuyas. Aquí voy a estar yo, cualquier cosa que necesites, nada más me dices y yo activo micrófono y cámara. Muy bien, gracias. Pues creo que ya se está compartiendo, ¿verdad? La pantalla. Sí. Bueno, pues buenas tardes a todos. Vamos a platicar un poquito, como comenta José Luis, acerca de algunos procesos del pasado que tuvieron que ver con la desaparición de una parte de la biodiversidad. Las extinciones, lo que conocemos como extinciones masivas, ahora ya entran dentro de un contexto más general y son conocidos por estas siglas en inglés, L, que son Extinction Level Events, que en español se le ha dejado como eventos de extinción, es decir, no solamente tiene que ver con extinciones en masa, sino procesos de extinción en general. Es una manera más global de entender esto. Naturalmente aquí nos vamos a centrar en la parte de extinciones masivas.
Los eventos de extinción pueden ser, o más bien están involucrados dos tipos de procesos, que son la extinción de fondo, que es muy importante para la evolución biológica. Es decir, todo el tiempo se deben de estar extinguiendo especies para darles espacio a las nuevas especies. Es decir, es el famoso significado evolutivo de la muerte. Hay que dejar espacio para los más aptos. Entonces, eso sucede todo el tiempo y tiene más o menos una tasa estable. Pero cuando las tasas de extinción se disparan, entonces los conocemos como extinciones masivas. Y justamente estos eventos de extinciones masivas pueden ser, dependiendo de su velocidad, o sea, la velocidad a la que suceden, de dos tipos, que son las gradualistas, es decir, que requieren amplios espacios de tiempo, y con esto me refiero a veces a millones de años para que se lleguen a concretar. Y las otras son de tipo catastrofista, que son mucho más de tajo, que a veces requieren solamente algunos días o meses. O sea, hay una enorme diferencia aquí en la dinámica en cómo se dan las extinciones masivas. Ahorita lo vamos a ir retomando todo esto. Ahora, las causas, hay digamos, un listado de causas posibles o involucradas en las extinciones masivas, y como posibles hay decenas de causas. Pero estas de cualquier forma quedan en un número mucho más restringido y organizadas. Ya las que tienen realmente impacto en las extinciones se organizan en dos conjuntos: las de origen terrestre, es decir, que tienen que ver con procesos normales que suceden en la Tierra, y de origen extraterrestre, es decir, cuando las causales vienen del espacio exterior. Un término que es muy importante conocer y manejar es el famoso efecto dominó. Es decir, así como ponemos fichas de dominó una tras otra y tumbamos una y esta se encarga de tumbar a todas las demás, el efecto dominó en las extinciones masivas es cuando una causa empuja o genera otras causas. Casi siempre sucede eso. Es decir, las causas de las extinciones no son aisladas, siempre tienen una relación con otras, y a veces es difícil determinar hasta dónde termina una extinción. Bien, por todos es conocido que casi siempre se maneja que hubo 5 extinciones muy fuertes en la historia de la vida, pero hay que quitar un poquito esta idea de que son las únicas que han sucedido. Cabe aclarar que durante toda la historia de la vida en la Tierra ha habido eventos de extinción, grandes eventos de extinción, algunos mayores que otros. Entonces, aquí hoy vamos a centrarnos en los 5 grandes, en los más famosos y los más grandes realmente que acontecieron en el Fanerozoico, es decir, los últimos 540 millones de años. Pero quiero aclararles, y como lo pueden apreciar en la imagen, los puntos estos amarillos que se ven ahí son extinciones, son eventos grandes, pero no tan grandes como estos 5, y pueden ver que hay más. Entonces, de hecho, aquí están representados hasta 10 eventos de extinción. Las extinciones masivas entran dentro de los procesos macroevolutivos, es decir, son los que modulan a grandes rasgos la evolución de la diversidad biológica. Por lo tanto, y como podemos ver aquí, estas extinciones son las que constriñen un poquito la diversidad, pero que permiten, como pueden ver también, que otras especies tomen su lugar y la diversidad siempre se recupera. Eso ha sucedido. A veces tarda más, a veces menos, pero la diversidad siempre se abre paso.
hecho, en este gráfico podemos ver muy a grosso modo el comportamiento de la diversidad contado a través del número de familias de animales. Y vemos cómo la diversidad va creciendo. Hay momentos de crisis muy importantes, bajones importantes, pero luego se recupera. Bien. Entonces, como les decía, vamos a platicar acerca de las 5 grandes, las 5 peores escenarios de extinción que ha habido en la historia de la vida en los últimos 540 millones de años. Y sobre todo vamos a platicar de las teorías más actuales del porqué, de las causas del por qué se dio esta extinción. Porque desde que se comenzó a hablar de extinciones masivas, y estoy hablando desde ya de manera más formal, desde los años 70 del siglo XX, se ha estado, como se han descubierto muchas cosas, se ha estado a veces cambiando un poquito cuál es el criterio. Y bueno, insisto, lo que les voy a platicar hoy es que es lo último que se sabe. No quiere decir que sea lo definitivo, ya habrá nuevos descubrimientos, pero lo último que se sabe. Bien. De estas 5 grandes, obviamente las vamos a ver de manera cronológica. Vamos a comenzar con la más antigua, que es la que se dio a fines del periodo ordovícico, hace más o menos unos 440 millones de años. Voy a aclarar que ese periodo, el ordovícico, comenzó con un evento de biodiversificación muy importante, es decir, aconteció una extinción masiva, no demasiado agresiva, a fines del Cámbrico, y nuevos organismos tomaron ciertos nichos ecológicos. Lo podemos ver en la imagen, algunos de los grupos novedosos para ese momento, los nautilos, estos de concha recta, parientes de los pulpos y calamares actuales, y una gran expansión de los trilobites, como vemos ahí. De hecho, muchos nichos ecológicos se generaron para ese momento, muchos nuevos. Entonces, la diversidad biológica marina se hizo muy compleja. De hecho, más o menos ya similar a las redes tróficas actuales. Cabe aclarar que toda la vida, al menos la muy compleja, estaba dentro de los océanos. Sobre los continentes, la vida solamente se reducía a bacterias y hongos, por lo que se sabe. Entonces, como les decía, hay una diversificación de nichos ecológicos de aprovechamiento de recursos. Este es el escenario en el que se desencadenó esta primera gran extinción. Bien, ¿cuál fue el causal más importante? Parece ser que un desequilibrio en la proporción de dióxido de carbono y oxígeno en la atmósfera hizo que la Tierra se enfriara a llegar a niveles de glaciación. Una glaciación se da, por definición, cuando el hielo que se genera en un invierno no alcanza a ser derretido en el verano siguiente y por lo tanto al invierno siguiente se le forma una nueva capa de hielo. Es decir, una tras otra se empieza a acumular hielo, capas de hielo, a través de los años. Eso es una glaciación. Naturalmente es un evento del macro tiempo. Y aquí el problema fue que en ese momento los continentes estaban más o menos en una posición muy al sur, y el supercontinente más grande de ese momento, que era Gondwana, para darnos una idea, Gondwana está conformado por los actuales Sudamérica, África, la India, Australia y Antártida. Pues ese enorme continente se puso en el polo sur. Entonces, al estar justamente en el polo, el hielo se empezó a acumular cada vez más sobre el continente. Por lo tanto, los niveles del mar disminuyeron. Entonces, todo este hielo, insisto, hielo continental siempre es agua que va disminuyendo en los océanos. Y el gran problema que les dio a estos organismos es que la inmensa mayoría de ellos
vivían conformando arrecifes costeros, como los organismos marinos actuales. La mayoría vive en las costas, en arrecifes. Entonces, si baja el nivel del mar, estos arrecifes se ven descubiertos del océano y por lo tanto se desencadenó una extinción masiva muy, muy importante. Muy marcada en invertebrados marinos. Muchos de ellos pues eran sésiles, no podían desplazarse, entonces los cambios, ya sea que quedaran descubiertos o simplemente cambios en la profundidad del mar, produjo mortandades muy grandes y a través de los años pues una acumulación muy grande. De hecho, a este punto estamos hablando de un evento de extinción de tipo gradualista, es decir, que sí consideró algo del tiempo geológico. Entonces, bueno, pues estas son algunas representaciones de lo que pudo haber sucedido bajo el nivel del mar y todos estos organismos, muchos de estos organismos marinos, pues quedaban sin hábitat porque quedaban descubiertos. Pero, además, se habla de una, y hay sustento, naturalmente, no queda solamente en una hipótesis así libre. Hay argumentos para creer que, para sostener que hubo una explosión de una supernova cercana para ese momento, o en los alrededores del final del Ordovícico. Y esto es a través de la acumulación de algunos isótopos del hierro, el hierro 60, que nos hace pensar que si hubo una explosión de estas, sí, digo, para recordar, una supernova es una de las maneras en que se extingue una estrella, y es una explosión de grandes magnitudes que, entre otras cosas, genera una lluvia de una radiación gamma que acaba primero con la capa de ozono de la Tierra, y luego esta radiación afecta directamente a los seres vivos. Entonces, parece ser que el toque de gracia de la extinción del Ordovícico, este evento de una supernova, que como les digo, eliminó la capa de ozono, los seres vivos estuvieron más descubiertos de las radiaciones del espacio. Y entonces, aquí sí, hablamos de un evento de tipo más bien catastrofista, o sea, muy rápido. Se dice que quizás la mitad de la diversidad biológica solamente se eliminó en momentos muy, muy breves, es decir, en unos 30 días, o sea, estamos hablando de un mes en el que es posible que los seres vivos que hayan estado sobreviviendo a estas glaciaciones alargadas, luego sufrieron un tiro de gracia. ¿Cuáles fueron los grupos afectados? Bueno, pues como la mayor parte de los seres vivos, bueno, de los animales específicamente eran invertebrados de arrecife, pues grandes grupos formadores de arrecife como, digo, les va a sonar raro el nombre, pero estromatopóridos, que son un tipo de esponjas que ya no existen, que eran importantes en ese momento, pues muchísimas se extinguieron, muchos linajes de trilobites se extinguieron, incluso muchos cefalópodos gigantes como estos nautilos también. Algunos sobrevivieron, pero la mayor parte de ellos, de los linajes, desaparecieron. Incluso braquiópodos, que son estos que parecen bivalvos, parecen moluscos. Muchos grupos de equinodermos primitivos también. Y bueno, pues todos los grandes animales que había en ese momento, aquí vemos algunas representaciones comparado a una escala humana, para que se den una idea, todos esos fueron borrados. Cabe aclarar que algunos de estos eran depredadores de nuestros propios ancestros, los peces sin mandíbula, y ellos se vieron beneficiados. Es decir, en todas estas crisis de biodiversidad, que son las extinciones masivas, a veces algunos grupos también pueden resultar beneficiados. Eso lo vamos a ver en todos los casos. Y en este caso, nosotros o nuestros ancestros, los vertebrados, parece que fueron de los beneficiados porque se les quitaron presiones de selección.
Entonces hubo un cambio en la dinámica de las cadenas ecológicas marinas a fines del Ordovícico. Resumiendo, tenemos que esta primera extinción eliminó el 85% de la diversidad en un periodo amplio de tiempo por glaciaciones y un periodo corto por una supernova. El segundo evento es el Devónico, que sucedió hace más o menos, números redondos, 370 millones de años. Voy a aclarar que del Devónico, si somos puristas, si buscamos detalles lo de la extinción, parece no haber sido una, sino dos, es decir, dos picos muy cercanos en el tiempo, acontecidos a finales del Devónico. Ahí vienen los nombres, el Quellwasser y el Hangenberg, son esos dos momentos. Pero hoy se considera esa extinción como la suma de las dos. De hecho, como duró tanto tiempo, fue una extinción de tipo gradualista. Algunos dicen que ni siquiera es una de las grandes extinciones, sino más bien fue una conjugación de crisis de biodiversidad dada por la baja especiación, pero todavía faltan ciertos datos en el registro fósil para poder asegurar esto. Lo que sí queda claro es que muchos grupos sí desaparecieron. ¿Por qué? ¿Por qué se dio esta extinción? Parece ser que para ese momento, al generalizarse ya los bosques, estamos hablando de que ya había vida macroscópica, vida grande fuera de los océanos. Ya tenemos plantas y estas plantas ya eran de tipo arborescente, o sea, bosques verdaderos. Y estos, como sabemos, como desecho, eliminan oxígeno y van captando dióxido de carbono. Por lo tanto, al quitar mucho dióxido de carbono, al generalizarse los bosques, empezaron a enfriar rápidamente la Tierra y también a producir, si bien no llegó a eventos de glaciaciones muy grandes, sí acumuló algo de hielo sobre los continentes y por lo tanto bajadas en el nivel del mar. Eso los responsables parecen haber sido las plantas como tal. Luego, como los bosques se generalizaron de una manera más o menos rápida, y para esos momentos no existían todavía muchos degradadores especializados en degradar toda la materia vegetal, mucho de esta materia se fue acumulando, al menos en las zonas costeras, produciendo zonas anóxicas, es decir, muchas de las playas, para que nos lo imaginemos, pero así, a manera general, pues empezaron a ponerse así como tipo pantano en cuanto a materia orgánica no descompuesta del todo, y entonces, pues acababa con el oxígeno también de las zonas costeras, y muchos de los organismos que vivían en estas zonas también se vieron afectados con estas zonas de anoxia. Estos ciclos que llenaban de oxígeno y bajaban la cantidad de dióxido de carbono, enfriaban la Tierra, pero al enfriarse los bosques también se contraían, entonces volvía a incrementar el número la cantidad de CO2, se volvía a calentar la Tierra, y parece ser que estos ciclos de calentamiento-enfriamiento fueron presiones de selección importantes para muchas especies en ese momento. Por eso insisto, este sí fue un proceso más largo. Lo que les decía, al momento de bajar el nivel del mar por enfriamiento, porque recordemos, el mar no solamente baja de nivel porque se congela y queda arriba, sino simplemente por enfriamiento. Los océanos, al igual que cualquier cuerpo, se dilata o se contrae por calor, entonces, o falta de calor. En este caso, si el mar está un poco más frío, se contrae, baja los niveles y los arrecifes quedan descubiertos. Entonces, esta es la dinámica que se vivió en el Devónico. Por si fuera poco, también para finales, para el segundo evento dentro del Devónico, hay
un cráter de un impacto meteórico asignado para el Devónico Superior encontrado en Suecia. Posiblemente fue como un tiro de gracia también. Grupos afectados, bueno, muchos grupos de arrecife, no quiero aburrirlos con tantos nombres, algunos les van a sonar raros, pero también otra vez estromatopóridos, un grupo muy llamativo también que se extinguió porque floreció todo el Devónico, pero se extinguió al final, gracias a esta extinción, fueron los placodermos, los primeros peces mandibulados depredadores grandes. Entonces, resumiendo, ahora el Devónico, el 82% de la diversidad biológica se extinguió, básicamente por enfriamiento y anoxia, y quizás también. Lo del meteorito todavía está en veremos si vaya, por el tamaño del cráter, tampoco parece no ser de una extinción tan masiva. Ya veremos otras que sí, ¿no? Vamos a la tercera. Estamos a finales del Pérmico. En números redondos, hace 250 millones de años. Esta extinción es conocida como la Gran Mortandad, o por otros autores, sobre todo en inglés, es la madre de las extinciones, porque casi queda sin vida, al menos sin vida macroscópica, la Tierra en ese momento. Vamos a ver. Durante el Pérmico, los océanos eran muy ricos todavía de vida, y era lo que conocemos, la parte final de lo que conocemos como mares antiguos, es decir, había cierta dinámica distinta a la que rige ahorita en cuanto a la ecología. Ese fue el parteaguas. En las partes continentales, bueno, cabe aclarar que en ese momento existía Pangea, y la vida más o menos, bueno, se agrupaba más bien en las zonas costeras porque un continente tan grande no es tan bien equipado para la vida. Y cabe aclarar que esta gran mortandad o madre de las extinciones, sí parece ser que aquí el efecto dominó se encaja perfectamente porque unas causas dieron origen a otras y parece que se confabularon muchas juntas. Fue una verdadera tragedia para la biodiversidad. Les decía, durante el periodo pérmico, todas las masas continentales estaban unificados en uno solo, llamado Pangea. ¿Qué es lo peor que le puede pasar a la vida? Porque es un continente, insisto, la humedad del mar no puede llegar tanto hacia el interior de un continente tan grande. Pensemos en el centro de Asia actualmente, por eso es tan seco, está lejos del mar. Y además, una parte estaba en el hemisferio sur, justo en el polo sur, entonces también se acumulaba hielo ahí, grandes bloques de hielo. Y por otro lado, un enorme océano que como no tenía continentes en el medio, se hizo mucho menos oxigenado. Estos son los ambientes de Pangea en ese momento. ¿Cuáles son las causas? Voy a hablar de las principales, pero definitivamente la que se lleva la medalla de oro aquí es el vulcanismo, una actividad volcánica muy agresiva en ese momento, bien documentada. No sé si podamos imaginarnos que en un evento, obviamente a largo plazo, pero no tan largo este plazo, estoy hablando de un par de millones de años, nada más, o quizás un solo millón de años, se liberaron o se sacaron del manto hacia afuera 4 millones de kilómetros cúbicos de magma. Ahorita lo vamos a ver ya en un mapa más fácil. Pero empecemos a imaginarnos no solamente el magma que sale, que de por sí ya cambia la superficie, la deja inhóspita, pero lo que viene asociado es lo peor, es decir, todos los gases y la ceniza que va hacia la atmósfera. Los gases, ¿por qué? Porque se liberan cantidades industriales de CO2 que por efecto de invernadero van a calentar la Tierra. Pero por otro lado, grandes cantidades de ceniza que son sólidos, que ocultan el sol y bajan las temperaturas. Entonces, ese juego de
Si hay mucha ceniza, se enfría la Tierra. Si hay mucho CO2, se calienta. Este enfriamiento y calentamiento fue muy duro para las condiciones de ese momento. Entonces, la cobertura de este magma llegó a ser de 7 millones de kilómetros cuadrados. Es decir, 3,5 veces México, toda la República Mexicana, para que se den una idea. Toda esta cantidad de magma y todo lo que viene asociado a él hacia la atmósfera. En solo máximo 1 millón de años. La cantidad de CO2 que se liberó muy probablemente subió la temperatura 5 grados centígrados, así en más o menos poco tiempo, 5 grados en promedio. Y los especialistas dicen, bueno, 5 grados no es suficiente todavía como para la mortandad que hubo, pero ahorita les voy a platicar de otros 5 grados. ¿Cuáles son las pruebas de esto? Bueno, son las famosas escaleras siberianas. Son depósitos de basaltos, o sea, de magma solidificado, extensivos que están ahí en Siberia. Aquí está el mapa. Toda esa parte café es lo que sobrevive. Ahorita son poco más de 2 millones de kilómetros cuadrados, o sea, el tamaño de México. Entonces, imagínense algo del tamaño de nuestro país y con un espesor de unos 2 kilómetros, todo de magma que fue liberado en ese momento. Entonces, ya sabemos, cuando hablamos ya de erupciones volcánicas, ahorita pues es nada en comparación, ¿no? Bueno, esta es la apariencia actual de las escaleras siberianas. Además, el calentamiento hizo, y la actividad también cercana a los océanos, que se liberaran grandes cantidades de hidratos de metano que estaban capturados en el fondo marino. Y esos tienen un efecto de invernadero, es 60 veces más potente el metano que el CO2 como gas invernadero. Entonces, otros 5 grados centígrados se aumentaron solo por esto. Ya estamos hablando de 10 grados centígrados arriba del promedio normal de ese momento. Además, por si fuera poco, se removieron los depósitos de sulfuro de hidrógeno, que se lo producen las bacterias anaerobias y que para todos los que respiramos oxígeno es venenoso. Entonces se empezó a poner tóxico los ambientes, primero en los océanos y luego subió a la atmósfera. Y bueno, además, por si fuera poco, los mares anóxicos porque esta corriente circular de océanos hace que no se oxigene bien y favorece la formación de la generación, bueno, la reproducción de bacterias anaerobias. El registro fósil nos dice que las extinciones fueron, los niveles de extinción fueron diferentes en diferentes latitudes, o sea, no es algo tan homogéneo. Eso es importante. Hay un poco más datos de estas. Obviamente nos acercamos más a la actualidad y hay más datos sobre esto. Y por si fuera poco, digo, ya es como que también hay evidencia de un impacto de un meteorito grande, muy grande, de hecho más grande que el que acabó con los dinosaurios del que les voy a hablar al ratito. Y ese descubrimiento, bueno, se publicó en 2006, fue encontrado en la Antártida y es un cráter que tiene 500 kilómetros de diámetro. El cráter de Wilkes, para darles una idea, es lo doble de diámetro, es lo doble de grande que el de Chicxulub, que vamos a hablar ratito. ¿Cuáles son los grupos afectados? Bueno, pues con todo esto, todos los grupos fueron afectados, definitivamente. Hablo de continentales y marinos. De continentales, muchos linajes de nuestra propia extirpe, es decir, de los sinápsidos, los que dieron origen a los mamíferos. Muchos de ellos sí se extinguieron. Muchos de tiburones primitivos, de anfibios primitivos. Y en cuanto a los océanos, bueno, muchos grupos ya no pasaron del pérmico. Estoy hablando ya los últimos trilobites, los últimos escorpiones de mar, los últimos acantodios, unos peces primitivos, un montón de cosas que se extinguieron. Insisto, no quiero aburrirlos con tanta lista de cosas. ¿Cuáles
es el resumen del Pérmico? Bueno, pues ahí sí que nos fue muy mal. 96% de la diversidad biológica desapareció. Parece que todo el proceso duró más o menos 1 millón de años, nada más. O sea, en tiempo geológico no es mucho. Y los factores involucrados fue enfriamiento, calentamiento alternado, mucho vulcanismo, parece ser que es la más importante, anoxia, y bueno, un meteorito solo para adornar y aderezar la cereza del pastel. Luego viene el cuarto momento, que es del Triásico. Cabe aclarar que de las 5 grandes de las que estoy hablando, la del Pérmico y la del Triásico es la más cercana en el tiempo. O sea, parece como que se le dio un respiro a la vida y luego otra vez. Pero bueno, ese respiro es el periodo Triásico. Todavía estaba conformado Pangea. Y en ese respiro, porque eso nos han enseñado las extinciones masivas, es que siempre la vida se abre paso y surgieron muchos grupos nuevos de seres vivos, algunos modernos, otros, por ejemplo, los mamíferos, aparecimos en ese momento, aparecieron los dinosaurios como tal, aparecieron las tortugas verdaderas, las ranas, los reptiles voladores, muchos reptiles marinos, etc. Entonces, la vida se dio gusto diversificándose, tomando los nichos ecológicos que habían quedado vacíos. Pero, bueno, a finales del Triásico, hubo un evento geológico muy importante que desencadenó vulcanismo también agresivo. No tanto como el del Pérmico, pero sí muy importante. Y me refiero al rompimiento de Pangea. Hace más o menos 201 o 202 millones de años, se comenzó a formar lo que conocemos como la Gran Dorsal del Atlántico, que todavía existe y todavía está activa, que es la que separó Norteamérica de Europa y Sudamérica de África, esa línea roja que vemos ahí. Entonces, es una zona de producción de magma hacia afuera, formado por, que todavía son teóricas, pero hablo de las plumas mantélicas, así se llama, son chorros de magma con más energía que salen hacia superficie y hacen estas fracturas en donde sale mucho magma y se separan los continentes. O sea, es una línea de divergencia. Entonces, todo este vulcanismo, bueno, ya sabemos lo que hacen los volcanes. Mucho dióxido de carbono elevan la temperatura. Mucha ceniza baja la temperatura. Entonces, es ese juego de sube, baja la temperatura. Parece ser que afectó bastante a esta vida que apenas empezaba a abrirse paso de nuevo después de la gran tragedia del Pérmico. Y que favoreció la sustitución, por ejemplo, de vegetación. Muchas plantas que antes formaban árboles ya dejaron, o sea, de ser tan grandes, licopodios, equisetos, o sea, colas de caballo, y ahora bosques de coníferas un poco más modernos o de quincos son los que comenzaron a distribuirse por el mundo. Y este cambio de vegetación también trajo presiones de selección para los animales. Entonces, esto cambió de nuevo la dinámica ecológica y todo este juego de subidas y bajadas de temperatura afectó a la vida animal. Además, como la mayor parte de esta actividad volcánica es dentro de los océanos y a gran profundidad, también generó zonas de anoxia y empezó a acidificarse ciertas zonas oceánicas. Hablo de la zona de lo que hoy sería el Océano Atlántico, esa zona un poquito más cerrada para ese momento. Entonces, no eran océanos como muy propios para la vida. Entonces, y como les decía, se fue sustituyendo los seres vivos, los animales. Y muchos linajes que fueron de estos nuevos, del Triásico, muchos ya no pasaron hacia el Jurásico, se quedaron ahí, pero otros fueron beneficiados. En este caso, los grandes beneficiados, y hablo de vertebrados específicamente, fueron los dinosaurios. Se les quitó la competencia, les quitaron a los sinápsidos y todo esto, entonces
Los dinosaurios heredaron el mundo y heredaron creo que el mejor, porque le llamamos el mundo perfecto, lo que va del Jurásico al Cretácico. Entonces, en resumen, para el Triásico, vemos que el 76% de la diversidad biológica desapareció, sobre todo gracias a vulcanismo generado por deriva continental y que generó anoxia. Aquí tenemos el efecto dominó. Pasamos a la última de las grandes extinciones masivas del pasado. Y hago este hincapié en el pasado porque, pues, como saben, quizás estemos viviendo en una actualmente. Esta sucedió hace 66 millones de años, a fines del Cretácico, y así como esta es la que interrumpió ese mundo perfecto. ¿Por qué le llamo mundo perfecto? La posición continental, los climas muy estables, extremadamente estables durante 140 millones de años, es lo que permitió, entre otras cosas, el gigantismo en los dinosaurios y otras muchas cosas que nos hacen pensar que las líneas ecológicas eran muy productivas. Bueno, entonces tenemos el mundo perfecto, con grandes reptiles voladores, grandes reptiles marinos, dinosaurios y un montón de bichos interesantes. Pero hace 66 millones de años viene otro evento de extinción. Y según todo lo que se ha hablado y dicho y desdicho de todo esto, parece ser que ya hay casi un consenso en que la razón importante o más importante para la extinción de ese momento fue un impacto de un meteorito grande y bueno, algunos efectos secundarios de eso. Vamos a ver. Como es la más cercana en el tiempo, tenemos más evidencia de esa extinción, más detalles, no del todo, pero bueno, sabemos que, insisto, este mundo perfecto se terminó. Vamos a hacer una cronología de eventos muy rápido, lo que pudo haber sucedido. Miren, un día antes de esta catástrofe, porque cabe aclarar que esta sí entra en catastrofismo, estamos hablando que la extinción se dio también en máximo, a por todo, como en un mes, pero la mayor parte de las muertes se dio, de los seres vivos, se dio en la primera semana de que sucedió esto, en una semana, ¿sí? Esto es como un día cualquiera, o sea, un día como hoy, ¿no? O sea, no pasa nada, pero un buen día, no sé, podría ser un sábado en la tarde o un jueves como a estas horas, se acerca un cuerpo celeste, o quizás varios, porque ya se sabe de algunos otros cráteres pequeños, pero uno al menos de unos entre 8 y 12 kilómetros de diámetro. Atravesaría la atmósfera a 30 kilómetros por segundo. Eso se sabe por mera física. Es decir, que atravesaría la troposfera, o sea, la parte respirable de la atmósfera, en solo un tercio de segundo. Tenemos una idea de la fuerza y la velocidad. Obviamente, al llegar a la parte de la troposfera, que es donde está la mayor parte de los gases, crea una resistencia y por lo tanto un estallido que se ha de haber escuchado por todo el planeta. Y bueno, pues así como una bala, penetró atravesó la atmósfera, atravesó la hidrosfera porque cayó en una zona oceánica, por lo que se sabe, y llegó de hecho atravesó la litosfera y hasta a la parte superior de la endosfera, dando una impresionante onda de choque. Cabe aclarar que la explosión es equivalente, en redondo, a unos 100 millones de megatones. Para darnos una idea, un kilotón es la fuerza con la que estalla una tonelada o 1000 kilos de TNT, de dinamita. Eso es un kilotón. Un megatón son 1000 kilotones. Aquí estoy hablando de 100 millones de megatones. O sea, si lanzamos todas las armas nucleares actuales en un solo punto, hay que multiplicarlo por 100 para llegar a esta magnitud. Naturalmente, esta resistencia que hizo la Tierra a este cuerpo
hizo que una parte de, bueno, primero el cuerpo se pulverizó, se evaporaron kilómetros cúbicos de agua, del agua circundante, pero lo más importante es que sacó magma, así como pues, lo charpeó hacia afuera, lo eyectó hasta el espacio, grumos de magma, ¿no? Ahorita volvemos con el magma. Sabemos que esto sucedió en México, en Yucatán, en el norte de la península de Yucatán. Se le puso el nombre de Chicxulub porque, bueno, el pueblito de Chicxulub está más o menos cerca del centro de este cráter. Y también hay evidencia del tamaño del meteorito. No voy a entrar mucho en esos detalles, pero a la hora de las preguntas con gusto lo respondo si gustan. Las capas de iridio en todo el planeta nos hacen calcular el tamaño de este objeto. La onda expansiva obviamente va a diferentes velocidades en la atmósfera, en la hidrosfera y en la litosfera. En el caso de la litosfera generó ondas sísmicas muy agresivas que para algunos geólogos están de acuerdo en que, bueno, le dieron la vuelta a la Tierra a estas ondas sísmicas y en la parte de las antípodas, es decir, el punto del globo terráqueo por el otro lado, que es cerca de la India, en ese momento, hicieron una fractura que pudo haber generado actividad volcánica, que luego les cuento. Parece ser que en la atmósfera esto le dio la vuelta a la Tierra en unos 40 minutos más o menos. También generó tsunamis al menos en los continentes cercanos. Aquí en México nos tocaron olas quizás de unos 200 a 300 metros de altura, muros de agua, que barrieron las zonas cercanas, mezclando sedimentos marinos con continentales, y eso hay evidencia geológica, no es algo que nada más por intuición lo sepamos. Y los puntos verdes que ven en este mapa son zonas donde se han encontrado tsunamitas, así se llaman las rocas, que tienen esta mezcla, o sea, que evidencian un tsunami. Vean que en Tamaulipas o en Veracruz, aquí en México, hay restos de tsunamitas. Les decía hace ratito del magma. Bueno, el magma que salió disparado hacia el espacio, obviamente la Tierra lo va a reclamar por su gravedad. Entonces este magma obviamente al salir al espacio se congeló, pero al regresar a la atmósfera y atravesar el aire se calentó de nuevo y cuando cayó al suelo ya era como si lloviera lava hirviente. Por lo tanto, los bosques de todas las zonas alrededor, los continentes alrededor o cerca, pues se carbonizaron, es decir, se quemaron extensivamente, liberando grandes cantidades de cenizas y dióxido de carbono. Algo más o menos como vemos aquí, ¿no? Incendios extensivos. Y toda esta cantidad, todo el polvo del meteorito, además de todo, del polvo, más bien algo de magma que salió, pero sobre todo, todas las cenizas de los bosques carbonizados comenzaron a generar una nube que cubriría extensas zonas de la Tierra, quizás toda la Tierra, no sabemos exactamente eso, pero lo más probable es que sí. Por ejemplo, sería una imagen de África en ese momento. Y esto, al tapar el sol por algunos meses en lo que se sedimentaba, las temperaturas cayeron, la fotosíntesis pues dejó de realizarse debido a la ausencia de sol y todas las cadenas tróficas del mundo colapsarían. Entonces la Tierra entraría en como un tipo invierno nuclear, más o menos. Y listo, todas las cadenas tróficas caídas, hasta que se terminó de asentar todo este material, que quizás sería en unos meses, dejámoslo en un año. Pero luego vino, como toda esa cantidad de CO2, vino justo lo contrario. Después de estar muy fría la Tierra, se calienta demasiado porque es efecto de invernadero muy agresivo que terminó con el poco, quizás, zooplancton que quedaba, porque el fitoplancton había muerto por falta de fotosíntesis. Entonces es insisto, un evento de tipo
catastrófico. Los restos de este evento poco a poco fueron borrándose, pero no desaparecieron del todo. Hay un vulcanismo relacionado, muy probable, a este evento. Hubo mucho vulcanismo todo el Cretácico. Fue como muy normal por la deriva de los continentes. Pero estos depósitos, otro tipo como las escaleras siberianas, pero encontrados en la India para el Cretácico superior, nos hace saber que hubo otras erupciones volcánicas extensivas, también capaces de cambiar el clima, y por si el meteorito no fue suficiente, posterior a esto hubo algo de actividad. Al final, pues que queda un mundo desprovisto de grandes animales y medianos también, quedaron solamente muy pequeños. Las plantas, por fortuna, bueno, y entre ellos nuestros ancestros, las plantas, por fortuna, la verdad es que a las plantas las extinciones masivas no les hace gran cosa. Sus mecanismos de reproducción hacen que se abran paso en cuanto haya sol y lluvia, de nuevo comienzan. Grupos afectados. Todo animal mayor a unos 5 kilos, más o menos, todos desaparecieron. Y obviamente muchos también pequeños, pero insisto, no quiero dar un listado de todos estos bichos, pero dinosaurios no avianos, reptiles marinos, reptiles voladores, amonites, la inmensa mayoría de foraminíferos desaparecieron. En resumen, 76% de la diversidad se extinguió y básicamente por impacto meteórico y posiblemente vulcanismo. Sabemos que actualmente estamos en un momento en el que las tasas de extinción están disparadas, pero no necesariamente por causas naturales. Pero como ya había mencionado José Luis hace rato, bueno, pues eso es tema de otra charla distinta. Y pues por mi parte, aquí le paramos y estoy atento a sus preguntas. Muchísimas gracias. Tito, ¿por qué se acabó el tiempo? ¿Se acabó? Sí, no se acabó. Solamente me refiero al tiempo de estar con las diapositivas, que siempre, todas las veces que yo he escuchado de ti este tema, siempre estoy como aprendiendo muchas cosas. Tito, muchas gracias por esta plática tan complicada, pero que tú la haces ver tan sencilla de llevar los temas de una forma muy clara. Tenemos una primera participación de Hugo. Hugo, te vamos a pedir que prendas tu micrófono y si quieres tu cámara, y adelante con la pregunta, por favor. Hola, buenas tardes. ¿Qué tal? Buenas tardes. Tengo dos preguntas. Sí. La primera es una que pues no recuerdo bien en dónde lo leí o lo escuché, de que por ejemplo usted dijo que en la era Cretácica era un área, bueno, era una era donde era muy rica y por ejemplo había especies gigantes. Sí. Esto, la pregunta va aquí, en que esto se debía a que esas especies eran gigantes a la mayor cantidad de oxígeno. Y la segunda pregunta es que, por ejemplo, yo vivo en el estado de Puebla. Sí. Y aquí se han encontrado fósiles de lo que son amonitles o trilobitles, no recuerdo bien el nombre. ¿Eso se debía a que fue eso de la ola, bueno, el tsunami que usted comentó, o se debía a lo que pues había mares aquí o que se debía? Bueno, esas son mis dos preguntas. Sí, mira, en cuanto a la primera, no necesariamente los dinosaurios eran gigantes por el exceso de oxígeno. Curiosamente, hubo otros momentos en la historia, como el Carbonífero, en donde el oxígeno sí era mucho más alto. No, parece ser que los dinosaurios y otros organismos, como los reptiles marinos, eran más grandes porque la productividad de la Tierra era mucho mayor. Es decir, las plantas producían más rápido y crecían más rápido, y por lo tanto había más materia vegetal para los herbívoros. Y si había herbívoros que empezaban a crecer en tamaño, entonces había carnívoros que podían vivir de esos herbívoros. Entonces ese se hizo el círculo virtuoso, por eso se hicieron gigantes. Los niveles de oxígeno en el Cretácico eran muy similares a los actuales. Era más bien la productividad.
Con respecto al estado de Puebla, no se refiere, desconozco si se han encontrado tsunamitas ahí, yo no he visto, pero no. El estado de Puebla, la mayor parte de él, o quizás todo, estaba sumergido. Eran zonas costeras de México en ese momento, sobre todo en la zona sur, en Tehuacán. Toda esa zona es muy rica en fósiles marinos, pero no son de los que fueron arrastrados por el tsunami, sino los que vivían allí. Esa era una zona costera. De acuerdo, muchas gracias. De nada. Muchas gracias, Hugo, por tu pregunta. Si hay alguien más, puede ir levantando la mano. Y mientras te leo una pregunta escrita, Sí. Leo, que si nos puedes profundizar un poquitito en el tema de las condiciones, vaya, de las características como físico-químicas de las aguas, sobre todo en las extinciones como más iniciales. ¿Qué papel jugaron? Por ejemplo, el oxígeno, los niveles de turbidez, ese tipo de factores como para la diversificación de la vida, el control de la diversificación o cosas de ese tipo, Tito. Sí, bueno, hablando de estas extinciones, porque hubo otras anteriores fuera del Fanerozoico, pero me voy a centrar en estas. Cabe aclarar que de los 500 millones de años que hablé ahorita, los primeros 250, o sea, antes del Pérmico, los mares eran un poco más turbios, eran más llenos de materia suspendida, materia orgánica, y por eso muchos organismos de lo que conocemos como los mares antiguos, que son esos, eran especializados en captar. Les llaman filtradores, no es el término correcto porque no filtraban el agua, más bien estaban simplemente, muchos de ellos ponían estructuras de manera de flor para que cayeran las partículas y las pudieran llevar hasta su boca. Entonces, había muchísimos tipos distintos de invertebrados especializados en esa alimentación. Ahora, por esa razón, como vivían en condiciones normalmente estables, cualquier cambio en la química del agua y sobre todo lo que tiene que ver con la acidificación los afectaba muchísimo. Además, naturalmente, de, bueno, la bajada y subida. Pero si hablan de niveles físico-químicos, eso podía acabarlos muy rápidamente. O sea, cambios ligeros en el pH del agua puede, o lo hizo, de hecho, generar eventos de extinción, ya sea pequeños o grandes. No sé si me di a entender o a eso se referían con la pregunta. Sí, sí. Y ya por último, como pregunta, si nos pudieras platicar un poco sobre los métodos que se emplean para llegar a este tipo de conclusiones. Nosotros vimos en la presentación diferentes construcciones de imagen de lo que pudo haber sido las fotografías pues de este planeta antiguo en sus diferentes etapas. Entonces, ¿a través de qué métodos o cómo se le hace para llegar de manera científica a este tipo de conclusiones? Bueno, en el caso, conclusiones, por ejemplo, si nos referimos a las del vulcanismo, a las de los impactos meteóricos, todos son evidencias geológicas directas, ya sea modificaciones que tienen las rocas o los estratos en determinado momento, algunos componentes como la presencia del iridio, que es muy común en los meteoritos y es raro en la superficie de la Tierra, eso por el lado geológico y de las extinciones. Ahora, las reconstrucciones de los ambientes, eso sí es algo mucho más multifactorial porque se incluyen cosas, evidencias geológicas, o sea, el tipo más o menos la dureza, la forma del suelo que tenían, pero también la presencia de ciertos organismos ya nos dicen que las condiciones en las que debieron estar para que vivieran. Entonces, insisto, es evidencias paleontológicas por parte de fósiles y evidencias geológicas. La suma es lo que nos permite llegar a estas, que todo, cabe aclarar, todo lo que vieron aquí, todos son hipótesis, pero naturalmente sustentadas en evidencias, no es algo así solamente intuitivo. Bien, tenemos otra pregunta en el chat que nos hace Sujei.
¿Hubo alguna razón por la cual los artrópodos, en el caso específico de los artrópodos, sobrevivieran a tantas extinciones o a tantos procesos de extinción? Sí, bueno, hablar de artrópodos así muy en general es como muy global, pero muchos de ellos tienen una gran plasticidad genética en el sentido de ser, de poder soportar cambios importantes en el ambiente, pero, insisto, los que son muy especializados, esos no sobreviven. O sea, por ejemplo, me atrevo a decir que muchísimos grupos de himenópteros, o sea, de abejas, avispas y todo esto, del Cretácico, que debe haber habido muchísimos distintos, muchos sí debieron haberse extinto con esta interrupción en la vida que hubo por un momento. ¿Por qué? Por las plantas de las que dependen y por la vida. Pero por otros, o sea, grupos como quizás grupos de saltamontes o, vaya, las típicas cucarachas que tienen una plasticidad genética impresionante. Ah, Bueno, sí. pues las cucarachas tienen sobreviviendo al menos 3 de las grandes extinciones, incluyendo la del Pérmico, y parece que no les hizo nada. O sea, entonces es eso, es esa adaptación. Y también el tamaño, ahí sí es muy importante, porque normalmente estas extinciones afectan directamente a los más grandes, y ya de ahí se van a otros niveles. Sí, interesante. Y tenemos otra de Ale Flores que nos pregunta si podrías hacernos algún comentario, un comentario más sobre el primer asteroide que impactó, bueno, me imagino que será registrado, que impactó la Tierra. El primero, ¿se refieren del primero del que hablé hoy o Sí, sí, el de Suecia? me imagino, Ale, que te refieres a ese primero del que nos comentó, ¿verdad? Supongo que sí va a ser ese, Tito. De Suecia. Pues lo que pasa es un cráter pequeño, de hecho es un lago actualmente, o sea, lo poco que queda de él es un lago que está en Suecia. No recuerdo ahorita el nombre, ya ven los nombres suecos que usan demasiadas consonantes, pero está más o menos en el centro sur de Suecia, e insisto, ahorita es un lago. Por el tamaño parece que no correspondería a un evento tan grande. Por eso les digo, ese fue así como, se duda un poco que si realmente contribuyó. Nada más es que simplemente sí sucedió a fines del Devónico. Muchas gracias. Y si gustan, por último, vamos a pedirle a Julia, que levantó la mano para participar. Muchas gracias por animarte y que active el micrófono y si gustas cámara también para conocerte, que te conozca Tito. Y adelante, por favor. Ay, ya me conoce. Hola, profe, ¿cómo está? Hola, hola. ¿Hay algún mecanismo molecular para analizar este tipo de extinciones masivas con los organismos que quedaron? ¿Molecular te refieres a algo genético o...? Ajá, sí, como algo genético. Bueno, solamente si le das el enfoque de los famosos cuellos de botella genéticos, es decir, que por reloj molecular, o sea, por regresión, sepas que todos provienen de determinado punto en el tiempo. Pero yo he visto muy pocos trabajos y son mucho más vagos un poquito todavía con esto. Yo creo que sí tiene mucho potencial, sería muy interesante trabajarlo desde ese punto de vista, o sea, buscar con reloj molecular los cuellos de botella, eso sí puedes ubicar, entonces a lo mejor hay muchos grupos que coinciden en un cuello de botella en determinado momento, no sé si me di a entender, Julián. Sí. Pero sí, no hay muchos trabajos. Ahorita se hacen más bien trabajos a nivel paleontológico y geológico, pero yo creo que la genética también nos tiene mucho que decir. Gracias. Sí, nada. Muy bien, sí, definitivamente nos tiene mucho que decir y yo creo que eso sería tema para platicar también, ¿no? Tito, muchachos, Claro. igual para ir como trabajando esas preguntas. Bueno, con esto agradecemos, finalizamos con Tito.
Siempre es un placer, Tito, trabajar contigo y Gracias. escuchar lo que nos platicas sobre este proceso de la historia de la vida, tan complejo y tan fácil que lo sueles hacer ver. Entonces, a nombre del equipo de Sé Más Biólogo, te agradecemos, te felicitamos, te reconocemos tu trabajo y bueno, pues no nos queda más que cerrar la participación contigo, Muchas gracias. invitarte a que si tienes tiempo nos acompañes a la siguiente charla, que sin duda va a complementar de manera maravillosa lo que tú nos acabas de platicar. Muchas gracias. Bueno, perdón que tengo ahorita otro compromiso, pero muchísimas gracias. Fue un gustazo estar aquí con ustedes y pues aquí a la orden. ¿Sale? De acuerdo. Muchas gracias, Tito. Bueno, pues que estén muy bien. Nos vemos. Buena tarde. Estés muy bien, Tito. Buenas tardes a ti también.